¿Cómo están, chicos? Aquí nos encontramos en el tutorial número 13, en donde vamos a seguir desarrollando las oraciones bimembres, pero en este caso la parte del predicado. Ya en el tutorial número 12 vimos la parte del sujeto, ahora vemos el predicado. Bueno, dentro del predicado, esta es una función gramatical que gira en torno a un verbo. Si el verbo aparece explícito en la oración, es decir, que está escrito dentro de la oración, estamos hablando de un predicado verbal. Y dentro de los predicados verbales tenemos nosotros el predicado verbal simple y el predicado verbal compuesto. Dentro de lo que es el predicado verbal simple no hay mejor forma de explicarlo que con una oración. Dentro del predicado verbal simple es aquel predicado que tiene por núcleo verbal un solo núcleo verbal. Aparece un solo núcleo verbal. Por ejemplo, los chicos juegan en el patio. Acá estamos en presencia nosotros de un solo verbo, que es la acción de jugar. ¿Quiénes juegan en el patio? Los chicos. Entonces, acá tenemos el sujeto y este es el predicado. Predicado que es verbal, porque tiene la presencia del verbo, pero es simple porque tiene un solo verbo nada más. Ahí está el predicado verbal simple. Es un solo verbo, es una sola acción. Es decir, que los chicos están realizando una sola acción y tiene que concordar en persona y número con el núcleo del sujeto. Acuérdense del tutorial número 12. Aparte de ser simple, también puede ser compuesto. Dentro de los predicados verbales compuestos podemos decir, por ejemplo, los alumnos saltan y corren en el recreo. ¿Sí? Ahora, en este caso tenemos la presencia de dos verbos, saltar y correr. ¿Quiénes saltan y corren por el recreo? Los alumnos. Entonces, acá tenemos el sujeto y este es el predicado, que también es verbal, pero en este caso es compuesto. ¿Por qué es compuesto? Porque tiene dos o más verbos puede tener. ¿Por qué? Porque en este caso los alumnos, que es el núcleo del sujeto, están realizando dos acciones. Una la de saltar y la otra que es la de correr. ¿Entendieron, chicos? Bueno, ya habiendo visto lo que es el predicado verbal, vamos a pasar al otro tipo de predicado, que es cuando no aparece el verbo, que es el predicado no verbal. Vamos al predicado no verbal. Aquí le vamos a colocar el predicado no verbal. Dentro de lo que es el predicado no verbal, tenemos por un lado el predicado no verbal nominal, que es aquel que tiene por núcleo un sustantivo o un adjetivo. Después tenemos el predicado no verbal adverbial, que tiene por núcleo del predicado un adverbio. Y también, aunque no le aparece en la cartilla de ustedes, pero se los nombro también para que sepan, el predicado no verbal verboidal, que el núcleo del predicado va a ser un verboide. Y acuérdense del tutorial que vimos también de verboides, donde creo que lo vamos a ver más adelante. Al de verboides, en donde vamos a ver todos los tres distintos tipos de verboides que hay dentro de clases de palabras. Entonces, el predicado no verbal puede ser nominal, en donde el núcleo puede ser un sustantivo o un adjetivo. Por ejemplo, vamos a hacer una oración en donde el predicado no tenga un verbo, sino que tenga por núcleo un sustantivo o un adjetivo. Por ejemplo, la niña linda. El libro abajo. Miren ustedes aquí las oraciones. La niña linda, el libro abajo. Acá tengo el núcleo, es un adjetivo. Entonces, el sujeto
y el predicado, el predicado va a ser no verbal y en este caso es nominal. ¿Por qué es nominal? Porque el núcleo del predicado es un adjetivo. También puede ser un sustantivo. Acá, miren acá ustedes, el libro abajo. Ahí tenemos abajo como el núcleo del predicado. El núcleo del predicado. Y este predicado es no verbal, pero ya no es nominal. ¿Por qué? Porque abajo es un adverbio. Entonces es adverbial. ¿Entienden, chicos? Entonces acá tenemos un predicado no verbal nominal, en donde el núcleo es un adjetivo. El predicado no verbal adverbial, en donde el núcleo es un adverbio. Y también tenemos el verboidal, pero que no aparece en las cartillas de ustedes. Simplemente les voy a explicar esto nada más, que es la que aparece en la cartilla de estudios que tienen ustedes. Bueno, ahí tenemos los dos distintos tipos de predicado. El verbal, que es aquel que es simple o compuesto, y el no verbal, que es nominal, adverbial y verboidal. Nominal porque tiene por núcleo un sustantivo y un adjetivo. Un adverbial porque tiene por núcleo en el predicado un adverbio. Y verboidal porque tiene por núcleo un verboide. Ahora, otra particularidad antes de pasar a un temita adicional en este tutorial. Y es el que, miren, fíjense las dos oraciones, por eso no las borré para que ustedes se den cuenta. Miren las dos oraciones. Las dos oraciones tienen coma. Esa coma es la que está reemplazando al verbo que fue elidido, que fue eliminado. En este caso es el verbo ser o estar. Porque yo puedo decir, la niña es linda. Miren cómo cambia la oración. Ahora, este verbo, esta coma en realidad, la estoy reemplazando por el verbo ser. Entonces ahí el predicado se convierte en verbal, porque ya tiene el verbo que está reemplazado, ¿no? Por la coma, ya está el verbo de nuevo explícito. Acá, el libro abajo, que también puedo decir yo, el libro está abajo. Miren, la coma la reemplazamos por el verbo y este verbo se convierte, este predicado se convierte en verbal, ya no verbal, sino verbal. ¿Por qué? Porque la coma reemplaza a el verbo ser o estar dentro de los predicados no verbales, como para tenerlo en cuenta, y cuando tengan la oración y les aparezca y ustedes vean esa comita ahí, puede que esté reemplazando a un verbo ser o estar dentro de una oración y tengan una oración con predicado no verbal, nominal, adverbial o verboidal. Algo para adicionar dentro de lo que son las oraciones bimembres del predicado y del sujeto, me está faltando explicar lo que es los constituyentes de la oración y la movilidad que tienen sus constituyentes. Vamos a ver los constituyentes. Miren, los constituyentes. A ver, los constituyentes, ¿sí?, según el orden clásico de la oración, que siempre generalmente les dan en los colegios y escuelas, el sujeto aparece siempre antes que el predicado. Es decir, que aparece el sujeto y después aparece el predicado dentro de una determinada oración. ¿Entienden? Ahora, sin embargo, a veces el uso real se aparta de ese orden, es decir, el uso cotidiano que le damos nosotros a nuestros enunciados se aparta de esta estructura ya establecida, ya que la lengua española habilita ciertos desplazamientos dentro de la oración. Las palabras o conjuntos de palabras que pueden desplazarse se los denomina constituyentes, porque yo puedo tener una oración en donde tenga el predicado adelante y el sujeto después, o puedo tener una oración en donde tenga un predicado, un sujeto en el medio y también otro predicado. ¿Entienden, chicos? Entonces ese desplazamiento de esas estructuras se llaman constituyentes.
¿Quieren que vamos a dar unos ejemplos? Así pueden entender ustedes mucho mejor. Bueno, a ver. Vamos a ver con una oración acá. A ver, dice, Juliana tuvo muchas reuniones en el trabajo. Miren acá. Juliana tuvo muchas reuniones en el trabajo. Acá tenemos el verbo. ¿Quién tuvo muchas reuniones en el trabajo? Juliana. Acá tenemos el predicado. El sujeto expreso simple. Este es el núcleo del sujeto. Este predicado es verbal y es simple. Ahora, ¿qué es lo que tuvo Juliana? Muchas reuniones. Acá tenemos una construcción. Acá tenemos un constituyente. ¿Sí? Que viene a ser un objeto directo. Pero también dice de que Juliana tuvo muchas reuniones en el trabajo. ¿Dónde tuvo Juliana muchas reuniones? En el trabajo. Complemento circunstancial del lugar. Otro constituyente. Ahí tenemos dos constituyentes. En este caso, en esta oración, se respeta el orden clásico de sujeto y predicado. Vamos a verlo de otra manera. Lo vamos a tratar de hacer aquí nomás para que se puedan comparar. Muchas reuniones tuvo Juliana en el trabajo. Miren cómo ha cambiado. Ha variado el orden, más allá de que el sentido es el mismo, pero ha variado el orden, pero se hace énfasis en otro foco. Seguimos teniendo el verbo, ¿sí? En donde acá yo tengo predicado, sujeto, predicado. Predicado, sujeto, predicado, ¿sí? Acá tengo el núcleo del sujeto y miren ustedes acá. Acá se hace foco en la cantidad de reuniones que tuvo Juliana, porque dice muchas reuniones tuvo Juliana en el trabajo. ¿Entienden? Entonces, mientras aquí se respeta el orden clásico, acá se hace más énfasis en lo que es la cantidad de reuniones que tuvo Juliana. Vamos al último. El último sería así. Juliana en el trabajo tuvo muchas reuniones. Ahí está. Entonces, sigo teniendo el verbo. Juliana sigue siendo el sujeto, todo lo demás predicado. En el trabajo, complemento circunstancial del lugar, muchas reuniones, objeto directo. Miren ustedes acá. En este caso, en esta tercera oración, se pone foco en el lugar del evento, es decir, en donde ella tuvo muchas reuniones, porque dice que Juliana en el trabajo tuvo muchas reuniones, es decir, que el foco se pone en el evento. Este constituyente quiebra el orden clásico. ¿Por qué? Porque en este caso, ¿sí? En este caso nos obliga a detenernos en el lugar en donde se realizan las reuniones de Juliana. Entonces, acá nosotros tenemos el orden clásico, sujeto predicado, y habla y se focaliza justamente en el sujeto. Juliana tuvo muchas reuniones en el trabajo, es decir, que se habla esencialmente, se está haciendo referencia al sujeto. Mientras que en la segunda oración se rompe el orden clásico y se pone foco en la cantidad de reuniones que tuvo, porque dice que muchas reuniones tuvo Juliana en el trabajo, pasa a segundo plano el sujeto. Mientras que en la tercera se pone foco en el lugar del evento, en el lugar en donde se tuvo las reuniones, que tuvo las reuniones Juliana. Entonces, Juliana en el trabajo tuvo muchas reuniones. Ahí tienen ustedes, chicos, la explicación, que no quería dejarla pasar de largo, sobre el tema de los constituyentes. Nos estamos viendo para el próximo tutorial, que es el número 14. Hasta luego, chicos.